Si tú tienes ya un largo proceso de crecimiento personal, pero te sientes estancado, lo primero que tienes que hacer es identificar si en verdad es un estancamiento o estás en un periodo de gestación para que todo lo que tú has integrado a nivel mental se vea reflejado en tu mundo externo. Recuerda que todo es un proceso y muchas personas abandonan antes de lograr las cosas. ¿Por qué? Porque no tienen constancia. Entonces, primero, si tú has estado alineándote y tú has estado trabajando tu identidad, es inevitable que todo eso se refleje en tu mundo externo en algún punto. Pero tú no sabes cuánto tiempo tú estuviste repitiendo ciertos patrones y tu cerebro necesita pasar por un proceso para la reconstrucción de tus conexiones neuronales. Tus conexiones neuronales son las que permiten que tú percibas la vida de una determinada manera, definen tu manera de pensar, de sentir y de actuar ante la vida. Y cuando tú percibes, sientes y accionas en coherencia con lo que tú quieres, es inevitable que los resultados se reflejen en tu mundo externo. Pero debes sostener el proceso. Debes aprender a dejar a un lado la gratificación inmediata, porque lo que tú quieres en tu vida no está a la vuelta de la esquina, lleva un proceso. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, que tú identifiques si verdaderamente estás estancado o en un periodo de transición. Porque si estás tomando acciones alineadas, si estás trabajando en tu identidad, si tienes claros tus principios y valores que rigen tu vida, no tienes nada de qué preocuparte. Tienes que aprender cómo funciona tu vida y si aprendes cuáles son los pilares o las leyes que rigen la vida, te vas a dar cuenta que estás en un proceso y que estás a punto de expandirte. Ahora, si tú me estás diciendo que te da miedo tomar acción, que te sientes paralizado, que no logras avanzar, entonces sí estás estancado. Y aquí el punto principal es aprender a tomar responsabilidad total por tu vida. Eso es lo que hace falta, porque en el momento en que tú asumes la responsabilidad total, entiendes que lo que estás viendo en tu mundo externo depende única y exclusivamente del trabajo interno que tú realizas. Muchas personas quieren el resultado externo, pero no trabajan en su identidad. No saben cuáles son los principios que rigen su vida. Si tú no tienes claro que tus principios son, por ejemplo, la coherencia, la responsabilidad, la adaptación al cambio, la autenticidad, cómo tú te quieres mover en la vida, si no tienes claro esto, cualquier acción que tú tomas está dispersa, no va hacia un punto. Y recuerda que hacia donde tú diriges el foco de tu atención, hacia ahí va tu energía y eso tiende a maximizarse, a materializarse. Entonces, por eso hay mucha gente que está constantemente tomando acciones, que está constantemente teniendo hábitos que sí son saludables, como leer, como ir al gimnasio, como, no sé, escuchar podcast o lo que sea, pero no tiene claridad en cuanto a su visión, en cuanto a ese mapa de vida que quiere, ¿sí? Entonces, como no tiene claridad en eso, nunca lo ha pensado porque solo ha pensado en términos de metas materiales y hacer el mapa de tu vida requiere que pienses en tus valores, tus principios, cómo tú experimentas la vida, cómo accionas, desde qué lugar. Si no tienes claro todo eso, estás perdido. Por eso el trabajo en la identidad es muy importante, porque tu identidad es la que define si tú vas a tener la capacidad de sostener los resultados a lo largo del tiempo y poder hacer crecer esos resultados. Porque de nada te sirve que tú montes un emprendimiento, empieces a generar ingresos y de repente te des cuenta que no tienes la capacidad de sostenerlo porque no has trabajado en la constancia, no has trabajado en lo verdaderamente importante, que es desarrollar ese carácter de esa persona que es capaz de dejar a un lado la gratificación inmediata, que es capaz de atravesar las incertidumbres, de trascender los temores, de trascender las inseguridades, porque déjame decirte que independientemente del ámbito de vida donde tú quieres crecer, cuando tú quieres salir de la zona de comodidad, tienes que volverte aliado de la incertidumbre, porque salir de la zona de comodidad posiciona a tu cerebro en una zona desconocida.
Y cuando está en una zona desconocida, se empiezan a activar las alarmas. Empiezas a sentir incomodidad, ese malestar en la boca del estómago, ese nudo en la garganta cuando tienes miedo, pero es porque estás en una situación que para tu cerebro no es conocida, que no tiene evidencias todavía, que no tiene feedback de esa situación. Es normal que todas esas alarmas se enciendan, pero mucha gente cuando empieza a experimentar todas esas sensaciones corporales, lo que hace es evadir, lo que hace es escapar. Entonces, de nada te sirve que de repente tú ganes una gran cantidad de dinero si no has desarrollado las cualidades internas para poder sostenerlo, para aprender a gestionarlo, para tener gestión de la incomodidad, del riesgo, de la incertidumbre. La única diferencia entre las personas que son exitosas en cualquier ámbito de su vida y las personas que no, es que las personas exitosas han sabido elevar su tolerancia a la frustración, su tolerancia a la incomodidad. Entonces tienen la capacidad de posicionarse en escenarios que otras personas salen huyendo. Entonces, siempre tienes que pensar primero en identidad y en construir tu carácter para poder hacer cualquier cosa en tu vida. Porque quien busca resolver su situación externa con cosas externas, al cabo de un tiempo regresa a la misma situación en la que estaba o aún peor. Como las personas que se ganan la lotería y luego la pierden después de un año, que es la gran mayoría de las personas. Busca esta información en internet. Ganan la lotería y luego desaparece el dinero por arte de magia. ¿Por qué? Porque no se había dado esa construcción del carácter, esa construcción de la identidad de la persona que es capaz de sostener esa cantidad de dinero. O pasa lo mismo con las acciones. Si tú incrementas tus acciones, pero no trabajas en la identidad, vas a sentirte frustrado, cansado y no vas a poder sostener la constancia. Te doy un ejemplo. La Alejandra de hace un año, 2 años, no tenía la capacidad de grabar 5 videos a la semana y de dar 4 formaciones en vivo a la semana. Y aparte de eso, tener clientes que pagan por mis servicios. Ok, esa Alejandra se hubiera sentido presionada, frustrada, cansada, porque en su percepción es demasiado. Pero me enfoqué en la identidad, en el trabajo interno, que es lo que yo les enseño a mis alumnos en el 1-a-1, a construir a esa persona excelente que es capaz de sostener la vida excelente que quiere. Entonces, lo que para la Alejandra del pasado hubiese sido estresante, para esta Alejandra fluye totalmente fácil, pero porque yo pasé un periodo de adaptación donde sí sentí frustración, donde sentí incomodidad, pero yo ya sé que la incomodidad, el miedo y la incertidumbre son cosas que se tienen que atravesar gradualmente. Son cosas que tienes que enfrentar y en la medida en que tú las enfrentas, vas expandiendo tu capacidad y vas expandiendo tu zona de confort. Ahorita, grabar estos videos y subir esas formaciones ya es una nueva zona de confort para mí. Ya se crearon las conexiones neuronales que me permiten accionar de manera fácil y fluida con esto. Lleva un proceso y un proceso que no es en el sentido de que tú te sientas súper bien todo el tiempo, porque este es un error también de muchas personas que están en crecimiento personal. Creer que cuando estás en ese proceso te vas a sentir bien todo el tiempo. No es así. Cuando tú sales de la zona cómoda, sientes incertidumbre, sientes temor, pero si tienes la capacidad de sostener esa incomodidad, va a llegar un punto donde tu cerebro se actualiza y ya las cosas que para ti eran de incertidumbre y miedo se vuelven súper fáciles. Ya están construidas y reforzadas las conexiones neuronales. Entonces, lo que quiero que te lleves de este video es la importancia de trabajar en la identidad, en tu carácter, en las cualidades internas que te permitan reflejar en cualquier ámbito de tu vida lo que tú quieres y sostenerlo en el tiempo. Y que no solamente tengas un resultado y lo pierdas todo después de un año, ¿sí? Primero es construir a la persona, pero de la mano con las acciones que estás tomando para lograr el resultado. No es solamente trabajar en tu identidad y cuando tu identidad ya sea fuerte, entonces empezar a accionar y empezar a generar resultados. No, las dos cosas las tienes que trabajar en paralelo, porque
tienes que quitarte esa costumbre de postergar las acciones, porque hay que aprender a accionar con las herramientas y las cartas actuales para que se empiece a condicionar el cerebro a eso que queremos. Muchas personas cometen ese error y dicen, voy a trabajar en mi identidad, y pasan un año con la teoría sin absolutamente nada de práctica. La acción masiva imperfecta es súper importante. Prefiero que tomes una acción, aunque no sea perfecta, a que te quedes estudiando durante un año sin hacer nada. ¿Por qué? Porque la acción masiva imperfecta te da feedback. Aprendes de eso y con eso alcanzas la excelencia. Una persona que no se permite cometer errores es una persona que se va a quedar estancada de por vida. Así que, chicos, espero que les haya sido de utilidad este video. Como siempre, les dejo abajo el enlace de mi grupo privado Círculo de Poder. Es un grupo gratuito si tú quieres profundizar en el trabajo y en la construcción de esa persona capaz de sostener los resultados que tú quieres. Estás invitadísimo por ahí. Y también dejo el enlace de mi Instagram, donde yo comparto mi día a día, comparto las acciones que hago para lograr las transformaciones que he tenido. Ahí puedes ver mi historia, mi antes y después, porque está posteada en Instagram. No te escondo absolutamente nada, porque me interesa que tú entiendas que así como yo transformé mi vida, una vida sin propósito, una vida con adicciones, la pasé a una vida con propósito, a generar ingresos a través del internet y a vivir prácticamente la vida que yo quiero. Entonces, si yo he logrado hacer eso, tú también puedes, ¿sí? Así es que si quieres ver inspiración, vete a Instagram, ahí también comparto los avances y los logros de mis alumnos y espero verte pronto. Chao.